dónde viene el nombre de ingeniero civil? Este nombre, como tal, apareció por primera vez en 1750 en Inglaterra, gracias a John Smeaton, en un intento de diferenciar a los ingenieros militares que en esa época existían como el grupo concreto del ejército encargado de la construcción de puentes y carreteras. En realidad, la palabra ingeniero apareció ya en la Edad Media para designar a los constructores de ingenios. A partir del siglo XVII, los franceses prefirieron usar el término ingénieur de ponts et chaussées, que traducido sería ingenieros de puentes y caminos. Era la época en la que las monarquías absolutistas que gobernaban Europa se encargaban de mejorar las relaciones comerciales entre sí, lo cual pasaba por la creación de un adecuado sistema de comunicaciones. Fue así como apareció esta organización de carácter pseudo-militar y dependiente del Estado, que controlaba todo lo que hoy en día son las llamadas obras públicas. En el siglo XVI, Enrique IV comienza a diseñar la red de caminos de Francia, pero fue Luis XIV quien impulsó la creación de este cuerpo de ingenieros con formación específica llamado Officiers du Génie, o Oficiales del Ingenio, fundándolo en 1792. Unos años antes, en 1747, ya se había creado la escuela encargada de formarlos, la École des Ponts et Chaussées de París, donde compartían sus conocimientos reconocidos ingenieros militares de la época. En España, con la llegada de los Borbones, fue Felipe V quien se propuso crear un cuerpo tal como había hecho en Francia Vauban, hecho que le encargó en 1709 al teniente general Jorge Próspero de Verdun. Durante el siglo XVIII se acomete en España de forma más o menos sistemática la conservación de la red de caminos e incluso se inician nuevos trazados. Es entonces cuando se establecen las bases de la estructura actual, con 6 radios que tienen como origen Madrid. A finales del siglo XVIII se produce la segregación del cuerpo de ingenieros militares del grupo de ingenieros que estaban ya dedicados a las obras civiles. Concretamente, en el año 1799 se creó la Inspección General de Correos, Postas, Caminos y Posadas, naciendo así el Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales del Reino. Se debió esperar hasta la mitad del siglo XIX para que en España apareciera la figura del ayudante de obras públicas, que con el tiempo se transformó en el actual ingeniero técnico de obras públicas.